A nossa ideia, então, é passarmos em seguida ao Carlos, o Carlos fazer a apresentação também do tema e, ao final da fala do Carlos, abrirmos algum espaço para questionamentos de vocês, enfim, ainda no período da manhã. Como falei há pouco, a gente vai tentar ser bastante rigoroso no tempo para que nós possamos terminar no horário certo e retomar às 14 horas, com todo o público aqui presente, já para a fala do Horácio da OIT, certo? Então, peço a compreensão de vocês, talvez a gente não consiga atender às expectativas de todos, mas, enfim, porque, de fato, nós temos um tempo bastante reduzido depois para as perguntas também e questionamentos. Lembrando que, ao final, nós vamos ter a parte de conclusões, aí sim, né, um espaço franqueado a todos nós, para que possamos, então, fazer as sugestões finais de conclusão, encaminhamento ao final do seminário, tá bem? Então, a ideia é que, nesse momento seguinte à fala do Carlos, a gente se limite a questionamentos, dúvidas que tenham ficado nas colocações tanto de Arturo quanto de Carlos. Ok? Carlos Ledesma, então, representa a CSA, Confederação Sindical das Américas. O Carlos é peruano, porém já reside no Brasil há cerca de 3 anos. É um companheiro que a gente conheceu no ano passado, fazendo um curso da OIT com a CSA e a ISP, e a partir dali começamos a ter uma relação um pouco mais direta. Diversos de vocês aqui também participaram desse evento no ano passado, de qualificação política, jurídica, que foi bastante importante até para que nós pudéssemos chegar ao seminário de hoje. Então, passo a palavra para o Carlos, que vai falar de 2 casos mais importantes, né, que estão sendo tratados pela CSA e também pela OIT, aqui na América do Sul, para que a gente tenha uma dimensão também das ferramentas que podemos utilizar em relação à questão brasileira. Obrigado, Luiz. Bom dia a todas e todos. Eu tenho 3 anos aqui em Brasil, mas meu português é muito ruim, horrível. Então vou tentar falar. Ontem tentei falar portunhol, vou tentar falar agora espanhol devagar, tá bom? Porque tem mais coisas que falar, então é mais complicado para mim tentar portunhol. Eu vou fazer um desastre. Entonces, bien, mi nombre es Carlos Ledesma, yo soy el responsable técnico del área de derechos humanos de la CSA, de la Confederación Sindical de las Américas. Yo soy abogado, soy de Perú. Tuve la oportunidad de trabajar en la OIT como consultor y luego dentro de la OIT un poco. También en la universidad, en la academia, he tenido la oportunidad de trabajar. Y ahora, hace ya unos años, estoy trabajando en la CSA. Me parece que los 3 actores, los abogados, asesores jurídicos, la academia y el propio movimiento sindical, los dirigentes, son actores protagónicos que tienen que trabajar juntos. A veces se ve desconexión en varios países, desconexión entre la academia y el movimiento sindical, entre el movimiento sindical y los abogados. Más para el beneficio de la clase trabajadora es fundamental el trabajo conjunto de todos. Voy a comentar muy brevemente algunos puntos que pueden servir para el debate entre ustedes. El año 2012, la Internacional de Servicios Públicos, la ISP y la CSA elaboraron un informe regional sobre la situación en materia de derechos sindicales en América Latina, derechos sindicales en el sector público. Ese informe se elaboró con el objetivo de enviarlo a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. En ese informe se enuncia la situación de forma general, la situación en cada país en cuanto a los derechos sindicales y en particular la negociación colectiva. Y es posible observar, identificar en este panorama regional la heterogeneidad de situaciones que existen en nuestros países, en cada país y dentro de cada país en los distintos sectores. Hay países que tienen ya legislación
leyes, reglamentos que regulan la negociación, que reconocen y regulan los derechos sindicales en el sector público, y hay legislación especial de la negociación colectiva en el sector público. 3 ejemplos: Argentina, Uruguay y Paraguay. Estos 3 países tienen una ley especial sobre negociación colectiva en el sector público. En el otro extremo hay países donde se prohíbe cualquier tipo de derecho sindical para todos los trabajadores públicos. En El Salvador, en Chile, está prohibido que los trabajadores, las personas que trabajan en el Estado, en la administración pública, puedan ejercer derechos sindicales. Un caso extremo es Chile. Los trabajadores no pueden formar sindicatos. Lo que ellos pueden hacer es formar asociaciones. Y aún así lo forman, pero no pueden negociar colectivamente porque están prohibidos de formar sindicatos. Entonces lo que ellos hacen es negocian en los hechos. No obstante que en la legislación está prohibido la negociación colectiva, en los hechos sí negocian, hacen huelgas, tienen interlocución con el gobierno cada año, pasan por el Parlamento y cada año tienen un aumento salarial en función a determinadas variables. Entonces, en Argentina, haciendo una relación con lo que comentaba el profesor de Colombia, representante de la ISP, Arturo López, esto de las teorías estatutarias y contractualistas. ¿Cuánto tiempo tengo? Estas 2 teorías se aplican a nivel mundial y ahora en nuestro continente y en nuestra región, América Latina, las teorías estatutarias y contractualistas, importadas a nuestros países latinoamericanos de Europa. Ya muchos países europeos superaron grandemente ese debate. Gran parte de los países europeos centrales aplican una teoría contractualista. La relación laboral de los trabajadores que trabajan en la administración pública en el Estado, en algunos países es regulada por el Código Civil. Ni siquiera un código laboral, el Código Civil, lo que es una cosa extrema para nosotros, los países latinoamericanos, que seguimos debatiendo si los trabajadores públicos tienen derechos sindicales o no. Entonces, en Argentina hay un avance en cuanto a la legislación. Ciertamente hay problemas en cuanto a la aplicación, y ahora con el nuevo gobierno en Argentina seguramente habrán muchos más. En Bolivia está prohibido el ejercicio de los derechos sindicales para los trabajadores de la administración pública. En muchos países, esto de las teorías contractualistas y estatutarias y el autoritarismo que existe en nuestros países en general y en particular en la legislación se aplican a todos los gobiernos, sea cual sea, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, a todos los gobiernos en cuanto al sector público tienen el mismo debate. En Bolivia, lamentablemente, todavía hay una legislación que limita grandemente el ejercicio de los derechos sindicales. En Chile está prohibido, como les comenté, el derecho de sindicación. Pero en los hechos ellos negocian colectivamente. En noviembre del 2013, la CSA, conjuntamente con la CUT Chile, una de las afiliadas en Chile, y asesores jurídicos como ustedes en Chile, se hizo un expediente y se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática por país para presentar este caso de Chile, denunciarlo y ver cómo la Comisión Interamericana puede apoyar políticamente al movimiento sindical del sector público a que se reconozca o se avance en esta materia. Y la estrategia de CSA es que sea
la Comisión o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea complementario a la OIT. Lo que hacemos es llevar los pronunciamientos de los órganos de control, también las normas internacionales, los convenios, las recomendaciones, los protocolos, a la Comisión Interamericana para hacer más efectiva su aplicación. Estou falando devagar ou muito rápido? Tá bom? Tá bom, diga. Entonces, en Chile se hizo esa audiencia temática en el 2013 y el año siguiente, en 2014, hubo una visita de una de las comisionadas que participaron en esa audiencia. El movimiento sindical chileno, en particular los sindicatos del sector público, son muy activos, no son sindicatos del sector, son asociaciones, más ahí trabajan bastante con las centrales sindicales de Chile, están avanzando, están protestando en las calles, están teniendo interlocución ahora más con el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, esa es una experiencia interesante. Luego, otros países, en Costa Rica, por ejemplo, en países centroamericanos, usualmente en todos los países los obreros del Estado son regulados por la legislación general del sector público. Los funcionarios o servidores públicos son regulados por un estatuto especial que nos cambia de nombre según el país. En Costa Rica hay una legislación especial, un reglamento que se creó no tanto para promover los derechos sindicales, sino para limitarlos, para limitar su ejercicio. En Ecuador también, hace unos años, los obreros del Estado eran regulados por la legislación general del sector privado y los llamados servidores públicos regulados por un estatuto especial, la Ley Orgánica del Servicio Público. Hubieron cambios tanto legales cuanto constitucionales recientes que indica los obreros del Estado también van a ser regulados por el estatuto especial. Y esto es muy grave porque en Ecuador ese estatuto especial denominado Ley Orgánica del Servicio Público prohíbe el ejercicio de los derechos sindicales a todos los trabajadores públicos. Está prohibido. En Ecuador, en Perú, en muchos países de nuestra región hay una actitud muy autoritaria en cuanto al sector público. Recientemente también se han emitido resoluciones administrativas destinadas a que el Estado tenga mayor injerencia en el movimiento, en las organizaciones de los trabajadores del sector público. Ante todo esto, la CSA, la ISP y las centrales afiliadas o las centrales organizaciones sindicales del sector público llevamos el caso a la Comisión de Aplicación de Normas. Entiendo que ustedes conocen el funcionamiento de la OIT, los distintos órganos de control y las comisiones que funcionan en la conferencia internacional. Levanten la mano quien no conoce qué es la Comisión de Aplicación de Normas. A Comisado de Aplicación de Normas. Quem não conhece? Sí. Es un órgano de control tripartito de la OIT. La OIT tiene órganos de control, digamos, técnicos, como la Comisión de Expertos, que es con seguridad el doctor Horacio Guido nos va a explicar muy detalladamente y con la gran experiencia que tiene sobre este tema, y órganos de control tripartito. La Comisión de Aplicación de Normas es una comisión que existe cada año, es una comisión permanente que se realiza cada año en la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra el mes de junio, las 2 primeras semanas de junio. A esa comisión llegan
25, 24 casos, los casos más graves a nivel global en cuanto a violación de los derechos contemplados en los convenios de la OIT. Entonces, lo que CSA, ISP y las organizaciones sindicales del sector público hicieron fue llevar el caso de Ecuador, sobre todo por lo que estaba aconteciendo en el sector público, a la CAN, a la Comisión de Aplicación de Normas. Se llevó este año, 2016, una de las organizaciones que más activas en este proceso es la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, cuya dirigente máxima participaba en la CAN, en todo el proceso preparatorio y participaba, falaba en la CAN ante a comisado, a tripartito. Hace unos 3, 4 meses, el gobierno de Ecuador decretó unilateralmente el cierre, la eliminación de esta federación nacional. Ante eso, la CSA, la ISP, se hizo una comunicación masiva de condena, de protesta, y se solicitó a la OIT la intervención directa del director general de la OIT, el compañero Guy Ryder, y se está en ese proceso. Esto es como les comenté, lamentablemente en el ámbito del sector público los gobiernos, independientemente de su orientación, son muy autoritarios. Pues es un tema de tradición, de cultura autoritaria, que ya tenemos en nuestros países latinoamericanos y que ese tipo de legislación estatutaria tiene en sí y que nosotros importamos de Europa. Bueno, después hay otros países que tienen, por un lado, código de trabajo para los trabajadores del sector privado y para los obreros del sector público, y tienen estatutos especiales. En algunos países tienen leyes especiales sobre sindicalización, como Guatemala, donde más que promover, como comenté, es para limitar los derechos. Entonces, cuando se habla sobre la reglamentación de un derecho, en este caso como la negociación colectiva en el sector público, hay que estar bien atentos a fin de que sea más para promover, ampliar el ejercicio y no para limitar o restringir su ejercicio. Por último, Perú. La experiencia peruana también es interesante porque está en el medio, ni prohíbe expresamente ni reconoce ampliamente. Está en el medio, como muchos países en nuestra región. En el Perú hay un estatuto especial que se llama la Ley Marco del Empleo Público, que reconoce la negociación colectiva en el sector público, pero prohíbe expresamente la negociación colectiva en el sector público de cláusulas relacionadas con el tema económico. Prohíbe la negociación de remuneraciones. Es una cosa intermedia. La ley de presupuesto público de Perú, como en todos los países, tienen una ley de presupuesto público que se aprueba anualmente. Otros países lo aprueban cada 4 o cada 5 años. En Perú es cada año. Hay una cláusula, una disposición desde hace más de una década donde se establece la prohibición expresa de la negociación colectiva en el sector público para el tema remuneraciones, retribuciones. Una salida que se hizo, una salida para esto hace unos años, fue los tribunales arbitrales. Cuando no se podía negociar colectivamente remuneraciones, retribuciones, se recurría a tribunales arbitrales. Estos tribunales emitían un laudo arbitral donde reconocían derechos económicos a los trabajadores públicos. Lo que hizo el gobierno de turno fue, en la siguiente ley de presupuesto público,
prohibir los tribunales arbitrales y sancionar penalmente a aquellos abogados que trabajaban como árbitros en caso de que tengan laudos arbitrales con beneficios económicos. Luego, el Tribunal Constitucional, que es como en Colombia la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional del Perú emitió una sentencia reconociendo la negociación colectiva en el sector público, utilizando como uno de sus argumentos el convenio 151 de la OIT y la Constitución de Perú, de forma complementaria. Entonces, el Tribunal Constitucional indicó que esa disposición de la ley de presupuesto público era inconstitucional. Y así han seguido y siguen luchando los trabajadores del Estado de Perú. Uruguay también es una experiencia interesante. Ellos están más avanzados en cuanto a la legislación en general, porque tienen una cultura diferente que la mayoría de los países latinoamericanos. En nuestros países, en la mayoría, estamos obsesionados en que todo tenga que ser regulado, todo tenga que estar en una ley, en un reglamento. En otros países, en Europa, no. Ahí es más por la relación de fuerzas entre los actores sociales. ¿Sí? El salario mínimo, entre otros temas, se regula por la negociación colectiva. No hay necesidad de que haya una ley que me diga, que indique cómo se negocia colectivamente, cuáles son los requisitos para fundar un sindicato. No. Más es una cosa extraña. Nuestra cultura, nuestra tradición latinoamericana que recibimos, somos más, buscamos más la regulación. Más en Uruguay están más avanzados en cuanto a la legislación y no obstante hay problemas también en la práctica que los compañeros y compañeras de la central PIT-CNT nos comentan a la CCA que no obstante que ellos están avanzados en muchos temas en cuanto a legislación, siempre hay algunos problemas. Bien. Ahora, la CSA tiene acción en muchos ámbitos a nivel nacional, subregional, regional e internacional. Voy a comentarles dos líneas o ámbitos de acción de la CSA que pueden ser útiles puede ser útil al movimiento sindical brasilero, ahora en particular con el actual gobierno y con el próximo si es de la misma línea. La situación general en la región es de terror. Voy a mostrarle algunas fotos que hemos recibido en la CSA en Derechos Humanos de meses, hace pocos meses. Paraguay. La represión que existe en Paraguay, tanto al sector público como cuanto al sector privado, es terrible. Argentina. Sí. Entonces, esa es una foto de Paraguay. La situación es de desespero ante lo que está pasando allá. Los trabajadores se crucifican a fin de llamar la atención y poder defender sus derechos. Argentina, con el actual gobierno de Mauricio Macri, sobre todo, ha aumentado la criminalización de la protesta sindical. Estas son algunas fotos de algunas represiones hace un mes y medio. Honduras. La situación en Honduras es terrible en varios sentidos. La represión, los asesinatos, las desapariciones. Ahora lo más conocido fue el asesinato de Berta Cáceres, una líder indígena y ambientalista. Ante el asesinato de Berta Cáceres, la CSA, conjuntamente con el movimiento sindical hondureño, llevamos el caso de ella y de lo que estaba pasando en Honduras a la Comisión de Aplicación de Normas este año.
Guatemala también es un clima de cultura de terror, de persecución y eliminación física constante. Colombia, también similar a Guatemala, la situación es generalizada de violencia. Ante lo que está pasando en la región, la CSA actúa en varios ámbitos. Entre las posibilidades que tenemos, donde actúa la CSA y la Confederación Sindical Internacional, la CSI, hay de ámbito mundial el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema de Control de la OIT, de ámbito regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay algunos mecanismos bilaterales o multilaterales relacionados con el comercio que los sindicatos, los nacionales están utilizando. Algunos tratados de libre comercio contemplan una cláusula laboral donde se exige al Estado que cumpla con los convenios de la OIT, entre otros, y algunas centrales sindicales están actuando en ese sentido. También la CSA realiza acciones de solidaridad. Si, por ejemplo, aquí en Brasil asesinan a un dirigente sindical, asesinan a un asesor de una organización sindical, las centrales sindicales afiliadas a CSA informan a la CSA y nosotros activamos un procedimiento de comunicaciones al gobierno de turno. Solicitamos comunicaciones de todas las afiliadas del continente al gobierno de turno, enviamos la información a la OIT, a Naciones Unidas, al Sistema Interamericano para que puedan ayudarnos a hacer presión. También realizamos acciones ante las embajadas de los países, protestas, movilizaciones frente a las embajadas de los países, en algunos casos. Y trabajamos con redes de trabajo. Ayer, yo comenté que tenemos dos grupos. Un grupo que se llama Equipo Jurídico Continental, que son abogados, asesores jurídicos como ustedes en todos los países del continente. Formamos un grupo y a fin de apoyar al Movimiento Sindical de las Américas en este trabajo. Y una red de derechos humanos, CSA-CCI, donde participan los responsables de derechos humanos de las centrales sindicales afiliadas de la CSA. En cuanto a la OIT, participamos, el sistema de control de la OIT tiene diversos mecanismos. Tiene un procedimiento de control regular y especial que va a comentar mucho más detalladamente, mucho mejor el doctor Horacio Guido. Simplemente voy a comentarles dónde la CSA participa más. En el procedimiento de control regular de la OIT, ante los convenios ratificados, si un país ratificó el convenio 151, por ejemplo, o el 87, los convenios sobre derechos sindicales, es posible informar a la OIT en un procedimiento regular, informar a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Hay un plazo cada año, el 1 de septiembre. Las centrales sindicales de todos los países de la región informan lo que está pasando en sus países. Luego, siempre en ese procedimiento de control regular, la Comisión de Expertos emite un informe anual en febrero y la CSA, conjuntamente con las federaciones sindicales internacionales como la ISP, tenemos una reunión en marzo para revisar ese informe anual y identificar cuáles son los casos que el Movimiento Sindical de las Américas considera prioritarios llevar a la Comisión de Aplicación de Normas. Otro recurso muy utilizado por las centrales sindicales es el procedimiento de control especial, las quejas ante el Comité de Libertad Sindical, que seguramente muchos de ustedes conocen y han trabajado en ello. Sí, el slide ahora es de la explicación de una experiencia de procedimiento del caso de Perú. Se asesinaron en el 2014 4 dirigentes indígenas. La CSA activó un procedimiento para llevar ese caso a la OIT
no a la Comisión de Aplicación de Normas ni del Comité de Libertad Sindical, sino a través de una reclamación, que es otro procedimiento de control especial, para convenios que no son sobre derechos sindicales. Y aquí es la explicación, que por no ser el tema ahora y no por el tiempo, no voy a hacer el comentario. La reclamación, cuando por ejemplo, el convenio 169, hay una violación al convenio 169 en Brasil. Aquí en Brasil se puede enviar una reclamación al Consejo de Administración de la OIT, la cual recibe la reclamación y si es admisible, se forma una comisión tripartita, un comité tripartito. Revisa el caso, se comunica con el gobierno y emite un pronunciamiento, que es una recomendación al gobierno. Eso se hizo en el caso del Perú y funcionó. En el caso de Berta Cáceres que comenté, hubieron varios asesinatos y la CSA activó conjuntamente con el Movimiento Sindical de Honduras el procedimiento para llevar ese caso a la Comisión de Aplicación de Normas. En esa foto, a la derecha, esa es la Comisión de Aplicación de Normas. En el medio están los gobiernos, a la derecha están los trabajadores y a la izquierda los empleadores. La Comisión de Aplicación de Normas es una especie de juzgamiento político a un gobierno, a un país, frente a lo que está pasando en materia de legislación o práctica que viola los convenios de la OIT. Ningún país quiere llegar a esa Comisión de Aplicación de Normas. Lo que hacen los países antes de llegar es negociar con los sindicatos. En muchos países de la región, el hecho de que en la reunión de marzo del movimiento sindical indiquemos en la lista larga está un país y ese convenio, se informa al gobierno, el gobierno siente miedo, negocia con el movimiento sindical y pueden llegar a acuerdos, cambian legislación o cambian autoridades, según lo que nos informan algunas centrales sindicales afiliadas a la CSA. Usualmente llegan 5 casos por cada región. En el caso de las Américas este año llegaron 6 casos, donde se presentaron los casos de México, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador y Venezuela. Hay un procedimiento de negociación entre los empleadores y trabajadores sobre cuál es la lista final a llegar. Entonces hay países que son colocados en la lista corta por presión de los empleadores y hay países que son colocados por presión de los trabajadores. A la izquierda, ahí está el compañero de Honduras, Germán Cepeda, haciendo la declaración para el caso de Honduras, a favor de su posición, de la posición sindical de Honduras. Para esto es importantísimo el apoyo de los asesores jurídicos, tanto a distancia, porque no logran viajar, cuanto allá en Ginebra, para armar el discurso, articularlo de la mejor manera para que sea lo más sólida posible técnicamente y políticamente. La Comisión de Aplicación de Normas emite unas conclusiones que son dadas, a las cuales se les da seguimiento por parte de la CSA. La OIT se pone a disposición para dar cooperación técnica y ver si es posible solucionar el caso denunciado. Y por último, una herramienta que estamos utilizando en la CSA recientemente más es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Seguramente todos ustedes saben cómo funciona. Aquí hay 2 fotos. En la foto de la derecha fue la audiencia temática regional, porque la Comisión Interamericana, en cuanto a audiencias, tiene audiencias temáticas regionales y audiencias temáticas por país. En el 2015 se realizó una audiencia temática regional a fin de informar de forma detallada a la Comisión de Expertos la situación en materia de libertad sindical en la región.
Participaron varios países, se entregó un expediente y se solicitó varias cosas a la Comisión, a la Comisión Interamericana. Este año, en abril, se presentó el caso de Paraguay, por todo lo que está pasando en materia de libertad sindical. Hace 2 meses, el comisionado Paolo Vanucchi, compatriota de ustedes, fue a Paraguay a revisar varios casos denunciados en Washington, entre ellos el caso denunciado por el movimiento sindical internacional y paraguayo. Esta es una herramienta muy importante que genera presión política al gobierno de turno. El comisionado Paolo Vanucchi es una persona aliada a nosotros y nos está apoyando bastante. Y ahora vamos a tener, la Comisión Interamericana estaba casi quebrada financieramente, seguramente muchos de ustedes escucharon la noticia, ubicó recursos y ahora va a tener unas próximas audiencias en noviembre, diciembre de este año. Lo que ha hecho la CSA de forma articulada con las centrales sindicales de México es presentar una solicitud para una audiencia que ya fue aprobada, y esta audiencia sería el 4 de diciembre de este año en Panamá, donde vamos a presentar el caso de los contratos de protección patronal, que es una figura antisindical, y todo lo que está aconteciendo en el sector público y en el sector privado en materia de libertad sindical. Bien, esa es muy brevemente lo que la CSA observa a nivel regional y lo que la CSA cómo la CSA actúa, en qué espacios. La CSA está a disposición de ustedes, de las centrales sindicales y de este colectivo tan interesante que no tengo conocimiento que exista en otros países, para poder trabajar juntos y activar los mecanismos de los procedimientos para defender los derechos, ahora más en este actual contexto. Muchas gracias.